Bueno, profe, vamos a grabar acerca de cómo implementar un web service en PHP. Lo primero que debemos hacer es obviamente levantar nuestro eh, SAM para levantar el servidor Apache y el servidor web. Eh, Vamos a levantar primero la base de datos en MySQL y luego el servidor Apache. Son dos cosas que debemos tener habilitadas para poder funcionar. Listo. Decimos no, minimizamos. Bueno, una vez tenemos esto, lo segundo que vamos a hacer es a crear nuestra base de datos. Vamos a crear una carpeta, en nuestro caso llamada servicio, donde introduciremos el NuSwap. Aquí descomprimiremos el NuSwap, que consta de dos carpetas. Una carpeta llamada sames para los ejemplos y otra carpeta llamada lib, que es la que vamos a utilizar. Aquí podemos ver la implementación directamente del NuSwap, lo que vamos a utilizar y el que hemos instalado. Nosotros acá directamente bajamos es el NuSwap para PHP. Lo segundo que vamos a hacer nosotros es a crear una base de datos. Nuestra base de datos es la base de datos que va a consumir el recurso. Es decir, en nuestro caso vamos a levantar un MySQL y vamos a crear, en nuestro caso, una base de datos. Vamos a utilizar el Sublime para leer. Vamos a crear una base de datos llamada Web Service y luego vamos a crear una tabla llamada cursos. En la tabla llamada cursos vamos a manejar dos nombres, uno que es el código y otro que es el nombre. El código va a ser el identificador único que va a constar, el cual al momento de nosotros consultarnos va a consumir el recurso y nos va a mostrar el código y el nombre. En nuestro caso vamos a hacer dos ejemplos de curso. En nuestro primer curso se va a llamar matemáticas y el segundo se va a llamar español. Eh, Aquí yo ya había cargado unos ejemplos, entonces vamos a ver nuestro localhost, nuestro phpMyAdmin. Aquí está nuestro web service, la base de datos, nuestra tabla llamada cursos. Vamos aquí a editar estos nombres. La estructura era, perdón, vamos a editar estos nombres. Entonces, listo. Bueno, aquí ya está bien. Vamos a editar los códigos. Aquí está el código. Aquí está la estructura del MySQL. Bueno, vamos a hacer un, ¿un qué? Un insertar. Vamos a meter, por ejemplo, el dato 3, que se va a llamar español. ¿Qué? Inglés. Vamos a poner acá inglés y vamos a darle continuar. Listo. Aquí ya tenemos el código, el nombre. Vamos a visualizarlo acá. Perfecto. Listo. Aquí ya tenemos el tercer número que vamos a colocar. Es inglés. Listo. Acá podemos organizar por el código y podemos editar la base de datos. La estructura de la base de datos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer después. Lo segundo que vamos a hacer, luego de nosotros haber creado un
un usuario, una base de datos y una tabla, va a ser crear nuestra conexión. Entonces, acá recordemos que hemos creado un servicio web. Vamos a crear la organización lógica que el profe nos enseñó. En esta vamos a manejar la capa de datos, que es la conexión a la base de datos. En esta nuestro cliente y nuestro servidor. Y en esta la capa de presentación que vamos a mostrarle al usuario. Entonces en la capa de datos vamos a hacer la primera conexión. Vamos acá a visualizar lo que hemos creado. Acá creamos una función llamada conectarse. Lo segundo que hacemos acá es que vamos a elaborar una, una conexión, o sea, una variable la cual vamos a utilizar que me permite hacer un MySQL Connect. O sea, vamos a hacer acá sobre esta variable la conexión. Quiere decir que cuando llamemos a la función, llamamos a la variable de conexión y es la que vamos a retornar. ¿Listo? Entonces acá vamos a poner los parámetros de localhost, nuestro root. Vamos a poner acá nuestra contraseña del root. En este caso de nosotros está vacía. En otro caso, pues nos arroja cuál es el error por el cual no se puede hacer la conexión a la base de datos y vamos a seleccionar la tabla. Entonces vamos a seleccionar vamos a seleccionar acá. Con esta vamos a hacer la conexión y vamos a, si se puede hacer la conexión, se realizará la conexión. En dado caso que no, pues mostraría el error. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hacer es MySQLDB, es decir, vamos a seleccionar la base de datos. En nuestro caso se llama Web Service, veámoslo acá. Aquí se llama Web Service. Entonces, aquí vamos a hacer seleccionar ese Web Service, que es el que vamos a consumir, mediante estos datos de conexión que tenemos establecidos acá. ¿Listo? Y vamos a retornar esa consulta. Eso es lo primero que vamos a realizar. Lo segundo que nosotros vamos a realizar es nuestro servidor. En nuestro servidor, ¿qué vamos a encontrar? En nuestro servidor vamos a encontrar los siguientes aspectos. Vamos a levantar un PHP. Vamos a llamar el requerimiento. Vamos a incluir la librería que se llama NuSoap, que es la que ya habíamos descargado con anterioridad, que se encuentra acá. Lo segundo que vamos a realizar nosotros al utilizar esto es que vamos a requerir, con esta vamos a incluir esa librería y con estas vamos a hacer un required, quiere decir de que vamos a requerir la conexión a la base de datos. ¿Para qué vamos a utilizar esta URL? Esta URL es la URL que vamos a utilizar para referirnos a nuestro service, o sea, a nuestro servicio de web service. Lo segundo que vamos a utilizar con este servicio es vamos a levantar un nuevo servidor. Entonces, ¿cómo vamos a crear esto? Llamamos la instancia newSoap underline server y vamos a crear con esto un objeto llamado servidor, que es la instanciación de la clase server. Lo segundo que vamos a realizar es que ya con este servidor vamos a utilizar y vamos a llamar al método configure WSDL. En configure WSDL vamos a utilizar la variable de consulta. Entonces vamos a utilizar una consulta y asimismo vamos a utilizar la URL que estamos haciendo referencia a nuestro servicio. Es decir, vamos a utilizar los mismos datos que vamos a crear acá para elaborar el XML. Lo segundo que vamos a utilizar es que vamos a instanciar en el WDSL un schema target con el namespace, o sea, el nombre del sitio, con esta misma URL. Si nos damos cuenta, por eso creamos un objeto, perdóname, una función para hacer la instanciación en todos estos métodos. Lo segundo
es que vamos a utilizar una decodificación en versión UTF-8 para que obviamente si utilizamos español con ñes nos pueda mostrar en UTF-8 los resultados. Lo segundo que vamos a hacer es registrar este servicio web. ¿Cómo vamos a registrar este sitio web? Vamos a hacer la llamada a algo que se llama listar cursos, que ya lo vemos acá en la siguiente función. Estamos utilizando esta función de listar cursos. Asimismo, con listar cursos vamos a crear un array. Este arreglo o este array nos permitirá incrustar mediante el código que vamos a enviarle al servicio web y él lo va a utilizar mediante un método XSD de formato string. Acá nosotros podemos utilizar de formato string, de formato integer. Nosotros utilizamos de formato string porque muchas veces el usuario eh, puede utilizar, el integer puede ser muy corto o a veces los códigos son muy largos. Entonces lo preferimos utilizar mediante formato string por si después cambian la forma del código. Lo segundo que va a hacer es vamos a crear otro array, el cual nos devolverá, nos devolverá el string de uno nos envía, uno lo vamos a utilizar para el código de envío y el otro para el código de vuelta y lo vamos a utilizar y se va a devolver mediante la misma URL. Quiere decir de que este servicio va a recibir unos datos de conexión, va a hacer unos parámetros y va a devolver un XML con los ya cuadrado o ya elaborado con los datos de vuelta. Entonces vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear una función. En esta función vamos a llamar la función listar cursos. Él está solicitando como prerequisito un código. ¿Cuál es este código? El código es el que nosotros le vamos a enviar desde nuestro cliente. Ya vamos a ver cuál es el código al cual nosotros hacemos referencia. Entonces el código que recibimos de parte de nuestro cliente nos permite utilizar la variable con. Recordemos que acá nosotros habíamos hecho un require de la función, bueno, del PHP llamado conexión. En conectarse, permítanme, yo le abro acá conexión como para también tenerlo presente. En conexión, en con, vamos a incluir nuestra variable conectarse. Quiere decir de que aquí vamos a instanciar en la variable conexión todos los atributos que traemos de conectarse, que ya sabemos que son los datos de conexión y devolvemos un return con. Bueno, lo segundo que vamos a hacer nosotros es que ya con este método ya me perdí. Bueno, ya con este método le vamos a hacer una pregunta. Le vamos a preguntar, señor, ¿el código que estamos recibiendo por parte de nuestro cliente es igual a 0? Si es igual a 0, ¿por qué nosotros pusimos igual a 0? Porque nosotros muchas veces queremos saber cuáles son todos los datos. Entonces, si nosotros le decimos que si es distinto de 0, perdón, no que si es igual, que si es distinto de 0, lo que va a realizar es que va a seleccionar el código, es decir, acuérdense que acá tenemos en las columnas tenemos el código y tenemos el nombre. Entonces acá me va a devolver el código y el nombre de la tabla cursos, que es esta, donde el código recibido sea este mismo código. En dado caso que yo ponga 0, o sea que sea igual a 0, lo que me va a hacer es un select
como una select asterisco from, es decir, seleccióneme el código, el nombre de la tabla cursos, o sea, tráigame todos los datos de códigos y nombres de la tabla cursos. Bueno, sigamos. Lo segundo que vamos a hacer nosotros es que cuando termine de utilizar esta variable, es decir, esta variable que estamos utilizando acá es todo esto mismo. Entonces es para no tener que escribir este código, sino podemos utilizar, dependiendo el parámetro que nosotros le arrojemos acá, o este SQL o esta clase SQL. Acá utilizamos una variable llamada rs, que es una respuesta. La respuesta, estamos hablando de que es la respuesta a un query de conexión. Que vamos a hacer esta conexión, este query de SQL con esta conexión. Entonces hacemos el query normal y lo volvemos en esta variable. Ahí yo le hago una pregunta y es que utilizamos esta variable y la ponemos con un parámetro desde 0. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para hacer el while. Entonces, ¿qué hago yo con el i? Creo una cadena y en la cadena va a ser la variable que va a utilizar la estructura XML para elaborar nuestro resultado de conexión y que pueda consumir el servicio. En nuestro caso vamos a levantar un XML en versión 1.0 con lo que ya habíamos elaborado, como lo que ya habíamos establecido arriba en nuestro servidor. Recordemos acá nuestro servidor y es ¿con un qué? Con una estructura en un UTF-8. Eso es un cotejamiento, se le dice acá cotejamiento en UTF-8. Lo segundo es que le preguntamos, señor, este resultado que pudo hacer el query, la conexión, ¿es distinto de null? Es decir, ¿encontró algún dato? Si encontró algún dato, por favor, señor, empiéceme a crear un XML. Recordemos los parámetros de XML que no lo sabíamos y pues hasta hace poquitico lo vimos. Y es que XML utiliza los tags o utiliza lo que son estructuras básicas, que es abrir corchetes, cerrar corchetes y uno pone un nombre de una variable. Entonces en nuestro caso vamos a utilizar, ya sabemos que es un XML, que vamos a poner una función, una variable cadena, y en esta variable cadena también vamos a concatenar cursos. ¿Qué son cursos? Son unos tags que vamos a utilizar de entrada y acá lo vamos a cerrar, si los ven. Entonces en dado caso que sí pueda encontrar esto, va a ser lo siguiente. Va a hacer que con el resultado de este query rs va a preguntar si el resultado va a ser mayor a 0, es decir, si encontró datos. En dado caso que llegue a encontrar datos, verifique cuántas columnas existen, si son 1, 2, 3. Y por cada una de las columnas va a realizar un fetch row, o sea, va a volcar la variable por columna. Es decir, si ha dado caso acá, encuentra verifiquemos acá, cuántos datos puede consultar. Muchos datos, o un solo dato, o ningún dato. Entonces quiere decir de que por cada una de estas rows, o sea, por cada columna, va a poner los datos. Entonces acá volvemos a utilizar la variable cadena. Vamos a crear otro tag llamado curso. Vamos a crear otro tag llamado break, es decir, para hacer un salto. Vamos a poner un tag de apertura y cierre para el código, si lo ven acá. Y vuelca la columna 0, quiere decir en nuestro dado caso esta columna código. Lo segundo, vamos a hacer otro salto adicional como para que quede ordenado. Y ya después de ese salto vamos a utilizar una columna llamada nombre. Es la segunda columna, es decir, 0 y 1, o sea, la primera y la segunda columna.
terminamos de cerrar nuestro tag de curso. Acuérdense que aquí abrimos un tag y aquí cerramos un tag. Aumentamos en un número el valor de la columna i. Recordemos que i empieza en 0, quiere decir de que si nosotros hacemos la consulta de 0, quiere decir de que él tomaría el dato 1, el dato 2, el dato 3 y empieza 0, 1 y 2. O sea, cada vez que le demos acá i más, es empezar a sumar un valor. En dado caso que no encuentre ningún valor, o sea, por ejemplo, si yo le voy a consultar el dato número 4, como no existe, en este caso, en la variable cadena nos va a arrojar no hay datos. Acuérdense que todo lo debemos utilizar con tags. Entonces acá abrimos un tag llamado error y aquí cerramos un tag llamado error y dentro de ese ponemos nuestros datos que vamos a mostrar. Cerramos, quiere decir acá que la variable que arrojó es 0. Pero ¿qué pasa si no encuentra ningún dato? No sé, por ejemplo, que pusiéramos A. Entonces él va a arrojar un error y nos va a especificar acá, en dado caso que como acá no puede o acá el valor es nulo, ¿si me entienden? Cuando el valor es nulo, entonces aquí va a arrojar un error porque muchas veces no puede hacer la consulta porque los datos van en ceros. Entonces él me dice cuál es el tipo de error y me lo muestra dentro de una variable llamada error. O sea, podemos reciclar hasta las variables. Cualquiera de las respuestas que sean, ya sea la estructura del código en XML, la estructura de un error en XML o el error como tal en dado caso que no ni haya encontrado o genere otro tipo de error por el tipo de consulta que yo genere, él lo que va a hacer es que vamos a utilizar una variable llamada respuesta. En la variable llamada respuesta vamos a crear una nueva respuesta mediante una SOAP-val, que es un valor de SOAP, que lo que va a hacer es retornarme en un formato XCDS el string. Recuerde que aquí nosotros utilizamos un código para crear una estructura XCDS en formato string y también creamos un array con una respuesta en formato XCD string. Entonces acá lo que vamos a hacer es generar y crear un nuevo objeto a razón de instanciar este objeto a razón de esta estructura que trae de NuSwap. Entonces, aquí lo que hacemos es la creación de un objeto llamado respuesta, instanciando swapVal, dándole la estructuración de como respuesta, utilizando un XCD, es decir, una estructura de string, una estructura de solo datos, y arrojándole los datos que aquí pudimos elaborar o crear mediante una cadena. Entonces, aquí elaboramos la estructura de unos string, se la volcamos a swapVal y él nos lo devuelve en un formato tipo respuesta. En el formato tipo de respuesta es el que nosotros le vamos a retornar a nuestro cliente. Aquí hay algo que es muy importante saber y es cuándo debemos instanciar en formato HTTP nuestro XML para que lo pueda ver. Entonces, como acá nosotros lo que hacemos es verificar si el contenido lo podemos mostrar en PHP, es decir, en una página web, entonces en dado caso que sí lo podamos hacer, utilizamos este mismo servidor y creamos un servicio HTTP para dar respuesta en formato POST al, ¿cómo se llama? Al servicio consumido. Entonces, como tal, ¿qué hace? Volvamos. Creamos la estructura del servicio web, creamos una función para poder listar los cursos, asignamos una variable llamada cadena, instanciamos un objeto llamado respuesta, arrojamos los datos de conexión, los datos de la cadena y esto nos permite crear en formato método POST
ciertos datos en versión HTML, que es el servicio web que vamos a consumir, y y lo devolvemos en este objeto como una respuesta. Hasta ahí hemos creado ya nuestro servidor. ¿Cómo verificamos nosotros que nuestro servicio web esté creado correctamente? Entonces vamos acá a llamar a localhost servicio. Vemos la estructura de nuestro servicio. Aquí en la capa lógica le damos a dar clic a servicio. ¿Cómo sabemos que está bien? Cuando nos arroja este formato. Acá en listar cursos es la variable que nosotros tenemos acá, es la función que nosotros tenemos acá, la cual me muestra que tiene un listar cursos, que utiliza la acción SOAP de listar cursos, utiliza la variable lógica capa de negocios y consume el servicio service.php. El uso encoded, el nombre del sitio web, el nombre del espacio, el servicio que vamos a consumir, se llama servicio.php. El estilo que vamos a utilizar es un esquema XML SOAP y SOAP encoding. El mensaje que nosotros vamos a devolver se llama listar cursos y la respuesta es listar cursos. El código que vamos a utilizar es un código en XCD en formato string que lo vamos a ver. Esto es lo que tiene que ver con el input, o sea, con la entrada de datos. Y la forma del output o la salida de los datos, lo mismo encoding, en el mismo servidor. Vamos a hacer el mismo swap encoding de schemats. Y el mensaje va a ser, este es el requerimiento y esta es la respuesta. Y vamos a devolver también lo que yo ya les había explicado, un XCD string. El nombre del espacio o el nombre del servidor es este y va a transportar datos en formato HTTP, en XML y en SOAP HTTP, ¿sí? De formato HTTP. Asimismo, podemos visualizar el WSDL para el servicio haciendo clic en el nombre y viendo los detalles. Entonces vamos a verlos. Miren, aquí dice que esto es un XML, los archivos, y esta es la información asociada con dicho servicio web. Recordemos que los servicios web utilizan NuSoap y utilizan datos en XML para arrojar datos. Entonces, recuerden que nosotros acá hemos utilizado cierta estructura, por ejemplo, los cursos, y aquí nosotros lo vamos a ver reflejados. Si ven acá que dice código, entonces este mismo código, y asimismo él crea un tipo de XMD que va a arrojar la respuesta, ¿sí? Ahí vemos que nuestro servicio web está funcionando a nivel de servidor. Pero recuerden que el servicio debe ser consumido. Entonces, ¿quién es el que consume el servicio? Un cliente. Entonces, acá en la lógica de negocios vamos a utilizar un cliente. Nuestro cliente que vamos a utilizar es este. Ay, perdón un segundo. Lo voy a arrojar acá para poder observarlo. Es este. Es otro PHP, el cual nosotros vamos a incluir un usuario, es decir, vamos a hacer un require a NuSwap. Requerimos la librería NuSwap también tanto para crear el servicio como para consumirlo. Vamos a utilizar la URL de el servicio que ya hemos creado para nuestro cliente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos especificarle a nuestro cliente cuál es el servicio a consumir, porque nosotros podemos tener muchos servicios, pero tenemos que decirle a cuál consumir. Creamos un objeto, el cual instanciaremos de la librería NuSwap, un tipo NuSwap cliente. Recordemos que aquí, así como instanciamos nosotros acá, perdón un segundo, como acá nosotros instanciamos un tipo servicio, perdón, aquí nosotros también debemos instanciar un tipo cliente.
Para este tipo cliente nosotros utilizaríamos esta URL, nosotros utilizaremos el tipo WSDL, que es el tipo servicio, el cual vemos acá, que es el que contiene el XML, y el WSDL es el que nos va a arrojar. ¿Qué es esto? Vamos a utilizar una variable llamada código, el cual recibirá el ID del curso en formato post. Quiere decir de que nosotros tenemos una página la cual arrojaremos, le daremos clic a un botón y ese botón me arrojará mediante vía post en la identificación del curso, lo cual colocaremos en una variable llamada código. Asimismo, vamos a instanciar una variable llamada cliente cursos, el cual utilizaríamos la instanciación de la variable cliente que llamamos aquí a más arribita y llamaremos, acuérdense que esta variable llamada cliente utiliza el servicio y consume el servicio que definimos acá en la URL. Recordemos que en la URL utilizamos una función, se las voy a mostrar acá, llamada listar cursos. Esa función de listar cursos es la que consumiremos nosotros y devolveremos un array. Este es el array el cual nosotros le entregamos, perdón, no el cual nos devuelve, sino el cual le entregamos, que hacemos referencia a este, que utilizaremos en la función para arrojar el código, el cual es el código que analizaremos en esta parte para verificar si arrojamos un código válido o es el código en ceros o es un código específico o si lo puede conectar o si puede encontrar los datos o no. Y lo que vamos a utilizar es utilizar una URI que es identificando la ruta la cual consumiremos el servicio, en este caso es la URL, y vamos a utilizar la función llamada listar cursos. Es eso. Al nosotros en el dado cliente instanciar esta variable, nosotros le preguntamos, señor, ¿el cliente encontró algún tipo de error? Si al utilizar el cliente algún tipo de error en la instanciación genera algún error, me muestra cuál es el error en los cursos, es decir, si no pudo hacer la instanciación, si no encontró el servicio, si no lo pudo consumir o algo. Entonces acá esto lo que estamos haciendo es un control de errores en esta parte, un control de errores. En dado caso de que, señor, no haya ningún problema con el cliente, es decir, recordemos que nosotros tenemos que validar si hay problemas en el cliente o si hay problemas en el consumo del servidor. Entonces aquí verificamos el servicio y acá estamos haciendo una verificación de que ese cliente esté bien creado. Si el cliente está bien creado, preguntamos, señor, ¿hay algún tipo de error al consumir el servicio? Si hay algún tipo de error, por favor, ilústrenos qué tipo de error es. Pero si no existe ningún error y no existe en el consumo y no existe ningún error en el cliente, por favor, devuélvame en la variable cursos los datos dados aquí en respuesta. Entonces, como nosotros instanciamos esta función, él consume todos estos datos, arroja una respuesta y se la entrega al cliente, el cual mostrará la respuesta. Ya me dio la garganta. Bueno, sigamos. Otra parte importante es que ya tenemos el servicio y ya tenemos el cliente. ¿Sí? Ahora nosotros debemos hacer nuestra capa presentación. Acá tenemos nuestros CSS para ser responsive, el estilo que vamos a utilizar para que se vea visual al usuario, el Ajax que me va a arrojar todos los temas del Ajax para poder hacer consultas a la vez. Esto lo otro lo traemos por si algún dado caso va a requerir que al consumir el servicio pues muestre automáticamente los resultados en otro listbox o algo. Aquí ponemos las imágenes tanto del icono que aparecerá aquí arribita del sitio web
como el logo del colegio. Utilizamos el jQuery para hacer todo el tema de validaciones y nuestro index.html. En nuestro index es la página que le vamos a mostrar al usuario. Un segundo. Voy a mostrar acá los datos de conexión. Ya. Y nuestro index. Creo que lo moví de lado. Ahora sí. Listo. Nuestro index también va a manejar. Nuestro index lo vamos a hacer en formato HTML. Va a tener una cabecera, un título. Va a utilizar los datos, el cotejamiento en UTF-8 para todo el tema de caracteres especiales. Vamos a utilizar el icono llamado xicon, llamado icon.png. Vamos a utilizar la hoja de estilos que ya habíamos creado acá en CSS. Vamos a utilizar el formato tipo responsive que hacemos referencia acá en CSS. Vamos a hacer un jQuery, vamos a utilizar la librería jQuery. Con la librería jQuery vamos a crear los primeros scripts. Este es el script para, en dado caso, enviar o devolver el formulario. En dado caso que tengamos algún tipo de estilo para un botón. Ese es el más importante que vamos a utilizar. Como vamos a arrojar un tipo de datos, vamos a pedirle y vamos a validar de que sea solo números. Entonces, los números que va a aceptarse del 0 al 9 y algunos especiales. En dado caso que no, eh, terminamos la cabecera, vamos con el cuerpo. Esto, el container tiene que ver con la hoja de estilos. Él maneja dos contenedores para hacer dos cuadrados. Este es el cuadrado por fuera y este es el cuadrado interno. Ya lo vamos a ver. Aquí vamos a crear un formulario. El formulario viene hasta acá. En el formulario vamos a utilizar un título tipo H2. Según la hoja de estilo se llama Colegio Tonefita. Vamos a utilizar una imagen, que es la imagen que ya vimos del colegio. Dos saltos de página. Vamos a utilizar mediante un label. El label que vamos a utilizar se llama curso. Y lo segundo que vamos a utilizar es que en ese label vamos a introducir el número del curso, no en el label, sino en un tipo text. Entonces el tipo text me dice, señor, en este tipo text vamos a recibir máximo 2 caracteres por ahora. Después uno puede decir que pueda recibir más de 2, en dado caso que sean más de 100 cursos. Pero pues oscilamos que no vayan más de 30 cursos. Un identificador, un nombre de la variable que vamos a enviarle. Acuérdense que aquí enviamos nosotros una variable por método post a la capa lógica de negocios, al cliente, el cual va a recibir el ID del curso por método post y lo vamos a instanciar en una variable llamada código. Aquí le decimos que, por ejemplo, en placeholder el curso es 1, un placeholder, por ejemplo, que sea el 1, o pongámosle que sea el 0 para que muestre todos los datos, por ejemplo. Si alguien no sabe qué es lo que tiene que escribir, que es requerido, es decir, que no, cuando le damos clic, él tiene un required para que cualquiera de este específicamente, que es un tipo submit, no puede hacer el envío hasta que no haya algún dato llenado acá. Y que cuando presione una tecla, por favor verifique en el evento si es solo el número, es decir, estos, y que el tamaño máximo, o sea, la caja máxima tenga 10 cuadros.
Vamos a hacer un botón reset por si no era el botón que ellos, si no era el número que ellos querían, como para resetear el formulario, y un botón consultar. Entonces vamos a verlo ya funcional. Recuerden que acá podemos devolvernos. Vamos a la capa de presentación y este es el formato del colegio. Aquí tenemos nuestro icono, aquí tenemos nuestro nombre, nuestra imagen, nuestro label, nuestro input text y miremos consultar. Completa este campo. Esto lo utilizamos con el required. Podemos poner un 55 y no nos deja escribir más datos ni letras, sino lo que es, y podemos restablecer. Entonces vamos a hacer los ejemplos. En dado caso que pongamos 0, ¿recuerdan? Él va a preguntar al cliente, va a consumir el servicio y va a verificar si es mayor a 0. Dado caso que sea mayor a 0, pues los datos, si es 0, entonces por favor va a arrojarme esto de todos. Acuérdense acá, si es distinto de 0, como es 0, pues me va a hacer un select asterisco from de la tabla cursos. Vamos a consultar y aquí está. 1 Camilo, 2 Lina, 3 Inglés. ¿Qué pasaría si nosotros ingresamos otro dato? Vamos a hacer acá un ingreso de datos. Vamos a insertar el 4, por ejemplo. Oso. Continuar. Y vamos a consultar el 0. Ah, ya nos está consumiendo el servicio web. ¿Cómo vamos a saber si está consumiendo o no el servicio web? Vamos a inspeccionar elementos. Y aquí nos está consumiendo el servicio web. ¿Sí ven? Automáticamente me llama el código, el curso, y está en un formato HTML, pero son estos mismos datos que nosotros teníamos establecidos en nuestro servicio. Mírenlos acá. ¿Sí los ven? Ahora miremos a ver, cerremos esto, miremos a ver ahora qué pasa si nosotros ponemos que yo quiero ver el 3. Solo inglés, ¿recuerdan? Verifiquemos. El 3 es solo inglés. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos un 7? Dice que no hay datos. ¿Por qué dice que no hay datos? ¿Recuerdan acá? No hay datos. Porque por más de que el número sea correcto, o sea, no arroja ningún tipo de error, cuando hace la consulta no encuentra ningún datos. Ese no encuentra datos, aún así está consumiendo un servicio web llamado cursos. ¿Sí se acuerdan? Mire, error. Así es como nosotros hacemos el consumo de servicios mediante formatos XML.